Y de la macro de la política monetaria damos un salto a la geopolítica. Como toda esta semana, a esta hora, a partir de las 4 de la tarde, un poquito más tarde en el día de hoy, por culpa de ese especial del Banco Central Europeo, vamos a hablar de nuevo de toda la geopolítica del día de hoy. Ya lo saben, ayer lo empezábamos a comentar. Hoy comenzaba esa cumbre Rusia-África que se ha celebrado en San Petersburgo, donde Vladimir Putin ha anunciado un acuerdo con 6 países de África para mandar a estos 6 países grano de forma gratuita. Enseguida lo vamos a comentar porque hay muchas cuestiones también que tenemos, por supuesto, que mencionar y que analizar un poquito más en detalle. Hoy de nuevo contamos con Ariel Umpierrez, economista e historiador especialista en geopolítica. Ariel, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Y también tenemos a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales en el CEU. También, Luis, muchas gracias a ti y muy buenas. Gracias a nosotros, buenas tardes. Bueno, lo decía al principio, ¿no? Al final, una de las grandes claves del día de hoy es esa cumbre que se ha celebrado en San Petersburgo, Rusia-África. Y si me permitís, quiero empezar directamente con unas declaraciones de Vladimir Putin hoy, que, bueno, entre otras cosas ha anunciado ese acuerdo con 6 países, enseguida lo comentamos, pero también quiero comentar uno de los fragmentos de las declaraciones de Vladimir Putin, que ha reconocido que el 70% del grano exportado a través del acuerdo del Mar Negro iba a parar a países de ingresos altos, países, por ejemplo, dentro de la Unión Europea. Vamos a escuchar cómo lo decía hoy Putin. En el transcurso del año, en el marco de este acuerdo de Ucrania, se exportó un total de 32,8 millones de toneladas de cargas, de las cuales 70%, estimados amigos, acabaron en países con niveles de ingresos altos y más altos que medios, incluida la Unión Europea. Mientras que tales países como Etiopía, Sudán, Somalí y otros países solo recibieron menos de un 3% del total, menos de 1 millón de toneladas. Y si no recuerdo mal, menciona Etiopía y creo que Etiopía es uno de esos 6 países con los que ahora Rusia ha llegado a un acuerdo para mandar este grano de manera gratuita. Ariel, comienzo contigo. ¿Cómo valoras la decisión de Rusia, el acuerdo al que ha llegado con África, con estos 6 países africanos, para mandar ese grano de forma gratuita? No sé si hasta ahora con el acuerdo del grano, ese 3% que dice que se estaba mandando a África, también era gratis. Entiendo que no, pero ¿cómo lo valoras? Buenas tardes, Marta. Mira, en realidad, permíteme una humorada. Esto lo comenté yo contigo el lunes, lo del 3%, lo del grano. Creo que Putin me escucha a mí y repite lo que yo digo. Es una humorada, obviamente, porque lo que estoy diciendo es algo que todos sabíamos, que la famosa preocupación, esa angustia que expresan la gente de Washington y de la OTAN sobre el tema del grano y que Rusia intenta hambrear al mundo, no renovando el acuerdo de la salida de granos de Ucrania, que ahora lo explicaremos en qué consiste, en realidad era que se les terminaba el negocio a las dos, tres grandes multinacionales occidentales, Cargill, DuPont y Monsanto, grandes multinacionales que manejan el negocio del grano. El grano es un commodity, los cereales son un commodity a nivel mundial, como lo es el petróleo y tantas materias primas, que lo manejan en este caso 3 o 4 multinacionales, como digo, Cargill, DuPont, Monsanto, y se les terminaba el negocio, porque ellas lo que quieren es sacar los granos, los cereales de Ucrania y venderlos principalmente en Europa y los Estados Unidos. Por eso dice Putin que solamente de las 39 millones de toneladas de grano ucraniano llegaban a los países pobres, esencialmente africanos, el 3%. El 3%. Entonces esto es algo que ya lo sabíamos, lo habíamos dicho, se sabían en los medios que estudian estos temas, y la realidad es que, claro, Rusia ha dicho, no solamente les voy a vender barato el grano a muchos países africanos, sino que a algunos se los voy a regalar porque directamente no lo pueden pagar, como Malí, Sudán, Yemen, en fin, varios países africanos, Malí, que están en condiciones muy, muy terribles. Entonces, esto parece lógico por parte de Rusia, parece lógica la histeria que existe en Occidente, sobre todo los grandes medios de comunicación occidentales, europeos, que dicen Rusia usa el arma de los cereales para extorsionar al mundo. No, lo que dice Rusia, y una vez más, yo no defiendo a Rusia, simplemente estoy poniendo sobre la mesa los elementos de análisis, es
Aquí había un acuerdo para que salieran los granos de Ucrania, los cereales ucranianos, en el cual incluía, entre otras cosas, que Rusia protegía en el Mar Negro los buques que llevaban ese cereal, no iban a ser atacados, a pesar de que prácticamente la mitad del Mar Negro, sobre todo en las costas limítrofes con Ucrania, están llenas de minas establecidas, minas marítimas establecidas por el ejército ucraniano. Minas ucranianas. Entonces Rusia dijo, vamos a proteger la salida de los barcos. Pero eso sí, déjenme también a mí, Rusia, exportar cereales y fertilizantes. Ah, no, no, no. Tú no estás sancionado y no puedes exportar nada, estás sancionado. Entonces dice, bueno, pero si esta es un arma económica que utilizan las multinacionales europeas y norteamericanas y el gobierno de Kiev, de Zelensky, para hacerse de dinero, dado que estamos en guerra, yo salgo de este acuerdo, no garantizo más la seguridad de esos barcos. Entonces, lo que dice Rusia es, y esto lo mencionábamos el lunes, Marta, recordarás, es, Rusia ha tenido una cosecha récord de cereales, histórica, récord, enorme. Entonces les dice a los países africanos, no se preocupen, los occidentales no les mandan los cereales, se los voy a mandar yo. Y se los voy a mandar en precios razonablemente baratos y a quien no los pueda pagar se los voy a regalar. Algo que se complementa con aquella reunión que se produjo también en Moscú hace más o menos 2 meses con mandatarios africanos a los cuales Putin les dijo, los 20.000 millones de dólares de deuda que ustedes tienen con Rusia, 20.000 millones de dólares, eso queda cancelado, olvidado, se las perdono esa deuda. Entonces, a esto se suma lo de los 20.000 millones, más regalar o vender barato granos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué será que a los anglosajones no los quiere nadie? En África, por ejemplo, en América Latina, en Asia tampoco. Porque ellos de lo que hablan es de vender, hacer negocios, especular, como es el tema que acabo de mencionar, las 3 grandes multinacionales, Monsanto, DuPont y Cargill, hacer un negocio en el cual utilizan la excusa del hambre de los pobres del mundo, que obviamente tú, yo y todos sabemos que no les preocupa nada el hambre de los pobres del mundo, no les interesa nada, se están muriendo allí, hasta el punto que los Estados Unidos dijeron que la deuda de esos fondos incautados, fondos soberanos del Estado de Afganistán, que estaban incautados en los Estados Unidos de 7.000 millones, en vez de devolvérselos a los afganos, se lo van a dar en parte a las familias de las víctimas de las Torres Gemelas del atentado del 11 de septiembre. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Le roban el dinero a los afganos que se están muriendo de hambre. Además, no exagero, no se están muriendo de hambre, pero hay una grave crisis humanitaria en Afganistán, como sabemos. O sea que nada nuevo, Marta. Se repite el mismo cinismo de siempre. Marta. Claro, al final lo que me resulta extraño, ¿no?, es que al final en este mundo todo se mueve por negocios, ¿no? Y entiendo que un país como Rusia, también que ahora necesita mucha financiación, ¿por qué hace esto de manera totalmente altruista, totalmente gratuita? Luis, ¿hay algo más allá? ¿Dónde está la parte en la que Rusia gana en este acuerdo que ha alcanzado con estos 6 países de África, donde va a darle ese grano de forma gratuita? Bueno, buenas tardes. Como decía Ariel, Rusia gana y eso es innegable y al final no todo se limita a un beneficio económico. Obviamente, pues uno hace negocio para ganar dinero, obtener beneficios, si no, pues como se dice coloquialmente, ¿no? Nadie vive del aire y nadie suele hacer las cosas por amor al arte en general. Sabemos que siempre hay excepciones. Pero si nos limitamos a la perspectiva económica y pensamos que Rusia está haciendo algo por ganar dinero, pues en este caso no es así. Pueden venir otros beneficios de otra manera, ¿no? Y aquí yo cuando estábamos comentando esto, pues creo que tiene bastantes similitudes con lo que en una época reciente, unos 2 o 3 años atrás, hablábamos de la diplomacia de las vacunas, ¿no? Es decir, por qué China, por ejemplo, repartía y hacía, bueno, pues esa labor humanitaria en un momento de dificultad, regalando mascarillas, productos sanitarios, EPIs, luego también las vacunas. Bueno, podremos entrar en la calidad de las vacunas, ¿no? Pero ¿por qué hacía todo eso si realmente era a fondo perdido, ¿no? Si no iba a obtener un beneficio económico, igual que lo está haciendo Rusia, ¿por qué está dando grano? Bueno, lo deja barato, bueno, puede cubrir costes, pero si lo regala, ¿qué beneficio económico tiene? Bueno, económico ninguno, pero esto trasciende, va más allá de la economía, pienso yo, y al final
Rusia gana aliados, gana una posición estratégica con ciertos países y que es verdad que, por ejemplo, con el caso de Etiopía, pues las relaciones con Rusia siempre han sido especiales, ¿no? Desde varias décadas atrás. Pero con esto Rusia está intentando romper cierto aislamiento, ¿no? Es innegable, está dando a través de los alimentos, ya decía, ¿no? La similitud con las vacunas del periodo de la pandemia con China, ¿no? Es decir, bueno, pues está utilizando un bien que tiene, bueno, habéis dicho las cosechas han sido abundantes, pues que tiene incluso a lo mejor en exceso y que podría echarse a perder, que no lo puede colocar en el mercado europeo por las sanciones y que lo utiliza precisamente como ese punto a favor, ¿no? Para intentar atraerse, generar cierta relación de dependencia o si, bueno, pues que le deban un favor a algunos países, que a estos países les viene bien por temas humanitarios, por temas de alimentación de la población, pero que es innegable que, bueno, pues ese favor algún día se cobrará de alguna manera, ¿no? Y sobre todo, pues también es la manera que Rusia está viendo que puede servir para atraerse a países a su ámbito, bueno, pues un poco contrastando, ¿no? Ese modelo de que malos son los ucranianos que nos han dado el grano, se lo ha dado a los países ricos, eso que en la política española también aparece de vez en cuando ese discurso maniqueísta incluso, pero con esto Rusia está jugando ese mismo juego. Qué malos son los ucranianos, yo soy más bueno porque os lo doy de manera gratuita, mientras ellos intentan hacer negocio y nos lo dan. Bueno, pues romper sobre todo parte del bloqueo, utilizar el excedente que pueda tener de esos recursos, de esas materias primas, para en el plano de la política internacional, un poco también de la geoestrategia, mover sus fichas en el tablero africano. No olvidemos que en el tablero africano también está China, es decir, Europa también, y al final es un punto de encuentro entre estos tres actores. Estados Unidos también está, pero bueno, Estados Unidos ya sabemos la percepción que tiene, ¿no? Y que comentaba, creo que era Ariel. Es decir, hay 4 actores que se están moviendo en el tablero africano, en este caso, y que lo que intentan es colocar sus fichas, utilizar sus potencialidades para maximizarlas el día de mañana en función de los intereses que la coyuntura vaya mostrando que puedan ser los idóneos en cada momento. Y comentábamos antes también, bueno, queda claro entonces que el negocio que hace Rusia es más bien de ganar aliados, ganar en estrategia y no tanto dinero, ¿no? Con tanta isonante. Queda claro. Vamos con ese fragmento que poníamos de Vladimir Putin, hablando de que el 70% de los países que se han beneficiado del acuerdo del grano son países ricos, son países con ingresos altos, decía Vladimir Putin. Claro, si miramos, por ejemplo, fuentes europeas, y estoy mirando directamente a la Comisión Europea, hemos obtenido un gráfico que enseguida lo vamos a poner para que los espectadores puedan verlo. Creo que vosotros no podéis verlo, pero yo os digo un poco cuál es la conclusión a la que se llega. Dicen directamente que del trigo que se ha mandado a través de este acuerdo del grano, el 65% ha ido a parar a países en desarrollo, 35% a países que están, bueno, que ya están desarrollados, economías ya desarrolladas. Si miramos a otros elementos que también se reparten en este acuerdo del grano, por ejemplo el maíz, en este sentido dicen que el 51% ha ido a parar a economías en desarrollo, 49% a economías desarrolladas. Todavía no estamos viendo el gráfico, pero enseguida vamos a ver si los compañeros pueden ponerlo para que los espectadores lo vean. En cualquier caso, los datos están aquí. Claro, estos datos contrastan un poco con lo que dice Vladimir Putin. El presidente ruso habla en términos generales. Aquí estamos hablando de algunos productos en concreto. ¿Puede haber esa diferencia entre los datos de uno y de otro, Ariel? Sin duda que sí, Marta. Aquí estamos en época de guerra, la propaganda de un lado y de otro funciona, claro que sí. Pero mira qué interesante lo que decía Luis, haciendo la comparación con el periodo anterior de la epidemia. Cuando los países ricos, sobre todo los europeos y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, tenían las nuevas vacunas, habían salido las vacunas. ¿Qué hicieron con las vacunas? Se las quedaron para ellos. No repartieron ni una sola vacuna. A América Latina fue inundada, no digo inundada, pero llegaron rápidamente las Sputnik de Rusia.
Por eso el presidente argentino, Alberto Fernández, cuando se encontró con Putin hace 2 años, lo primero que hizo fue agradecerle que haya enviado vacunas rusas a América Latina. Lo mismo también llegaron chinas. ¿Y qué pasaba? Recuerda, hagamos un paralelismo. Mientras estaba el mundo en plena pandemia, en plena locura al inicio de la pandemia, Estados Unidos se robaba los respiradores de los aeropuertos o de los puertos norteamericanos con aviones o con barcos que traían respiradores de diferentes puntos y que iban hacia América Latina. Y se los robaban. Decían, no, esto me los quedo yo, los respiradores. Nunca entregaron, nunca abrieron las patentes de las vacunas, que era lo que el mundo les pedía. Permítannos, dado que ustedes no pueden producir tantas vacunas, permitan que las produzcan, por ejemplo, Brasil, Argentina, México, que tiene una muy buena infraestructura farmacéutica, y no dieron las vacunas, no dieron las patentes. Entonces, lo que quiero remarcar, y por eso es interesante el paralelismo que hacía Luis recién, es el mundo unipolar en el que uno solo, el gran patrón, el sheriff del mundo, dice qué está bien y qué está mal, a quién se salva y a quién no. Ese es el mundo que desde el tercer mundo, desde el sur global, llámalo como quieres, se lo está condenando y se lo está apartando. Seguramente hablaremos de la próxima reunión de los BRICS, ahora en agosto. Pero para no irme de tu pregunta, Marta, seguramente hay discusión sobre estadísticas, a quién sí, a quién no, si es el 70%, si es el 3%, a qué país se llega. Habría que entrar a los cuadros y discernir. Lo que es cierto es que el negocio del grano ucraniano lo manejan 3 multinacionales, que repito, Cargill, Monsanto y DuPont. Son grandes multinacionales que no están para nada preocupadas por el hambre del planeta. Y en el caso de las tierras ucranianas, porque recordemos que Ucrania es el granero de Europa, es esa planicie extremadamente fértil, rica, que permite sembrar cereales de todo tipo y alimentar a millones de personas. Esas praderas ahora Zelensky se las vendió ¿a quién? Adivinemos a quién. A BlackRock. A BlackRock, el gran fondo administrador de finanzas del mundo. BlackRock es la dueña prácticamente, no dueña, pero inversor en prácticamente todas las multinacionales, empresas del planeta. Es administrador de fondos. BlackRock hizo un acuerdo con Zelensky. Hay una foto en la que está Zelensky con el vicepresidente de BlackRock y le dice que sí, que está de acuerdo en venderle tierras, cosa que estaba prohibida por ley, por constitución en Ucrania, estaba prohibida venderle tierras a extranjeros. Pero como Zelensky es demócrata, ya puede hacer lo que quiera y Occidente lo autoriza, violó esas leyes, esas disposiciones y le entregó tierras, las tierras más ricas, se las entregó a BlackRock. Claro, me dirás, es lo único que tiene para entregar porque ya le mandan armas, dinero que él roba, él y su familia y sus comandantes, como este que acaba de ser detenido, preso en el sur, en la costa azul francesa, comprando una villa de $700.000. El comandante del ejército ucraniano estaba comprándose una villa para él, una casa muy bonita, y como era lavado de dinero, la policía francesa lo llevó preso, está detenido, está en los medios de comunicación. En fin, entonces lo que tiene para entregar, ya entregó 300.000 soldados, ya entregó las riquezas de su país, etcétera. Ahora le entrega las tierras, las ricas tierras, a BlackRock, y que esto con las grandes multinacionales de grano harán un muy buen negocio, Marta. Esta es la realidad. Todo lo que nos cuentas, Ariel. Volviendo también a ese tema de los datos respecto al grano, respecto a quién estaba beneficiándose más de ese acuerdo del grano, Luis, ya decía yo que al final pueden ser datos que sean distintos, ¿no? Que Putin esté hablando en conjunto y que en este caso estamos hablando de productos concretos, pero aún así no dejan de ser bastante diferentes. ¿Cómo los valoras tú, Luis? Bueno, aquí yo siempre, cuando hablamos de un gráfico o hablamos de una comparación de datos, ¿no? Siempre podemos hacer un doble juego, ¿no? Y podemos, según el foco donde lo pongamos, el periodo anual, el producto, si es conjunto, si es desagregado, si es producido, si es... es decir, podemos introducir muchas variables que van no a distorsionar radicalmente, pero sí que pueden mostrar inexactitud entre un gráfico y otro, ¿no? Ese es el juego que siempre se utiliza. Pues yo recuerdo, por ejemplo, los debates sobre el Estado de la Nación, en el que se echan
encara datos que aparentemente son contradictorios. Bueno, sobre todo cómo ponemos el foco, cómo lo desagregamos o cómo lo agregamos, ¿no? Por tanto, a partir de ahí puede ser que los datos, aun refiriéndose al mismo producto o al mismo periodo, puedan ser divergentes entre los que pueda ofrecer una parte y los que pueda ofrecer otra. Al final, Ariel lo decía, en Europa vivimos un pico, ¿no? Por también el miedo, ¿no?, a la escasez de ciertos productos a principios de año, y los supermercados se volvieron locos con, bueno, no los supermercados, al final estos son las leyes económicas, ¿no?, de la oferta y la demanda, pero vimos todos que ciertos productos como el aceite de oliva pues subía su precio casi y se ponía a la par como el aceite de oliva, ¿no?, cosa que era un poco inexplicable, pero sobre todo parte del trigo ucraniano, de lo que produce, los cereales que se producen en Ucrania, pues acaban en Europa, ¿no? Y eso también lo hemos visto en el caso polaco, todo el conflicto que generó el tránsito de los cereales ucranianos a Polonia, con todas las implicaciones que eso pudiera tener para el agricultor polaco. Es decir, que esto quizá estamos descubriendo, o mejor dicho, estamos siendo conscientes del peso que la agricultura ucraniana tiene para lo que es el conjunto de la Unión Europea, pero al final creo que lo que se está haciendo es poner luz sobre un hecho que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es el hecho, ¿no? Nosotros dependemos en gran medida de Ucrania, pues obviamente el discurso al que está también entrando un poco Putin es que, bueno, pues que no es, o por lo menos yo lo entiendo así, que es lo que venía a decir, es que no es muy ético, bueno, pues que con la de hambre que hay en el mundo, pues esto acabe en países ricos. Bueno, pero es que esto no es una diversificación o una rediversificación que se haya hecho ahora, es que esto es la tendencia natural, que el gran ucraniano pues acaba en el mercado europeo. A partir de ahí, bueno, pues cómo se reparten los excedentes es otra cosa. Pero yo creo que el análisis con el que tenemos que quedarnos es con ese, es decir, estamos descubriendo en algunos casos la importancia del peso que la agricultura ucraniana tiene para la cotidianeidad de la Unión Europea, y estamos descubriendo, insisto, gracias, lo de gracias es un poco quizás sin sentido, ¿no? O la guerra en Ucrania está sirviendo para hacernos ver los vínculos que tenemos con los vínculos e incluso las dependencias que los europeos tenemos con ciertas áreas geográficas. En el caso energético, pues lo éramos con Rusia, ahora lo somos menos. En el caso agrícola, pues lo somos de Ucrania, igual que a lo mejor pues desde Argentina, pues también lo hemos podido ser en otras épocas o en otras periodos de la historia, ¿no? Sobre todo, pues en el caso español, esa dependencia durante el periodo franquista, sobre todo, ¿no? No vamos a remontarnos mucho más atrás, pero es decir, nosotros no producimos un producto a la medida que lo hacen otras partes del mundo y a partir de ahí tenemos que recibir. ¿Cómo impacta eso? Pues es lo que estamos siendo conscientes ahora del calado que eso tiene en nuestro día a día. Y en esa cumbre de Rusia y África también se ha hablado, por ejemplo, de esa desdolarización, ¿no? Vladimir Putin directamente ha emplazado a algunos países africanos a utilizar sus monedas regionales en el intercambio del comercio en lugar de utilizar el dólar. Nos lo va a contar Sergio. Sergio, cuéntanos un poquito más de detalles sobre lo que se ha hablado, sobre esa desdolarización, esa estrategia que continúa Rusia, ya no solo con China y con otros países más desarrollados, sino también con países africanos. Pues como bien dices, Marta, más allá de los BRICS, Vladimir Putin, el presidente ruso, ha dicho a los líderes africanos en esta cumbre entre Rusia y África que ha tenido lugar en San Petersburgo que Moscú está lista, está preparada para trabajar con estos países en el desarrollo de sus finanzas y utilizar las monedas regionales para pagos comerciales. En un discurso ante la cumbre, Putin ha dicho que Rusia estaba interesada en profundizar en los lazos con el continente y que además confía en que podría aumentar radicalmente el comercio. Apunta a la necesidad de avanzar en la implementación del comercio con las monedas locales de cada país de manera que poco a poco vayan cortando la dependencia que existe con respecto al dólar estadounidense. De hecho, en una conversación que tuvo ayer con la presidenta del Banco de los BRICS, con Dilma Rousseff, también afirmó algo bastante parecido. Dijo que no hay ninguna justificación para que los países en desarrollo no puedan intercambiar en sus negociaciones con las monedas locales, y además dice que su estrategia desde 2022 hasta 2026 establece que el 30% de su financiación debe ser en moneda local, agregando que esta política va a contribuir al establecimiento de un sistema más multipolar, pero también más multilateral. En el mismo sentido, se ha expresado Putin diciendo que los países que integran el acuerdo de los BRICS deben trabajar para fortalecer los intereses comunes, incluyendo el área financiera. Eso es lo que están haciendo con los acuerdos que están llevando a cabo en sus respectivas monedas, en rublos, también en yuanes, y ahora Putin quiere extrapolarlo, quiere llevarlo también
hacia África, en acuerdos con países africanos. Pues Sergio, muchas gracias. Y por terminar este bloque del grano con Ariel y con Luis, seguimos, por supuesto, pendientes a esa tensión que hay entre Rusia y Ucrania con los cargueros que llevan el grano. Y hoy una de las cuestiones que se ha comentado es que Rusia dice que ha encontrado rastros de explosivos en un carguero que iba hacia Rusia y que había pasado por Ucrania. ¿Cómo esta noticia o cómo apoya un poco o sigue un poco esa narrativa de tensión entre Rusia y Ucrania respecto al grano y respecto a esos ataques que se van produciendo en torno al Mar Negro sobre directamente incluso almacenes de grano de Ucrania? Ariel. Bueno, aquí, Marta, como lo decíamos recién, hay que ser muy cuidadosos con las propagandas, campañas propagandísticas de un lado como del otro. Lo cierto es que no llama la atención porque efectivamente han sido los corredores humanitarios, entre comillas, corredores humanitarios, ya sea por el Mar Negro como por las fronteras con Polonia principalmente, a través de donde han llegado los armamentos que la OTAN manda a Ucrania. Es decir, se han usado esos canales, como digo, supuestamente humanitarios, para enviar armas, porque ¿por dónde ingresan las armas que manda Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, España? ¿Por dónde ingresan? Por algún lado ingresan. Los rusos tienen un control satelital de todas las fronteras. ¿Y por dónde se esconden, digamos? ¿Y qué se utiliza además? Se utilizan los hospitales como escudos humanos, se utilizan las escuelas y demás. O sea que yo no creo que este sea un tema que llame la atención desde ya, que es preocupante porque no debería ocurrir así. Yo trabajé 6 años como voluntario en África y siempre los transportes humanitarios, los combatientes de un lado como del otro trataban de utilizarlos para llevar armas, bombas y demás. Esa es una lucha de toda la vida. Pero quiero volver, si me lo permites, Marta, al tema del dólar, de la desdolarización del planeta. Este es un proceso que se ha acelerado con la guerra, sin duda que se ha acelerado, pero que ya venía de antes y que está conduciendo a la desdolarización. Por eso estamos todos muy atentos y creo que tú y yo lo hablamos el lunes pasado por la próxima reunión de los BRICS, ahora en agosto, allí en Sudáfrica, donde hasta se ha hablado de la creación de una moneda BRICS, que incluya, que sea una canasta de monedas que incluya principalmente al yuan y al rublo y a otras monedas. En realidad, lo que ha ocurrido aquí, para ser muy rápido, es que el mundo se ha dado cuenta, y sobre todo países como, entre otros, como Arabia Saudita, de que los Estados Unidos utilizan su dólar no solamente para exportar su inflación, para exportar su déficit público a través del dólar, inundan al planeta con un dólar que no vale nada, que ellos lo utilizan para justificar o para aumentar su propio déficit o para aumentar su inflación que la exporta. No solamente eso, sino que el mundo se ha dado cuenta que los Estados Unidos utilizan el arma de la extraterritorialidad de su justicia para condenar a cualquiera. ¿Qué quiere decir la extraterritorialidad? Porque esto no se habla mucho, pero que es determinante en la política internacional. Es que todo aquel que al gobierno federal o al gobierno de los Estados Unidos no le gusta, no lo quiere o le molesta, ya sea un país, ya sea una empresa, ya sea una organización criminal, cualquiera que le molesta en el planeta, pero que esa organización, esa persona o ese país haya utilizado, por ejemplo, el dólar norteamericano para hacer algún negocio, aunque no lo haya hecho dentro de los Estados Unidos, o utiliza una plataforma de Gmail para mandar mail, pero que está radicada en los Estados Unidos, o que hace algún negocio dentro de los Estados Unidos, eso permite a los Estados Unidos aplicar la ley federal. Es decir, tú usando dólares, aunque lo hayas usado en China o en Japón o en eso, ya con eso alcanza para que yo extienda el brazo acusador, el brazo policial de los Estados Unidos y pueda perseguir a cualquiera. Doy el ejemplo famoso, fue el FIFA Gate, ¿te acuerdas allí? Cuando en un hotel de Ginebra estaba reunida la cúpula de la FIFA, de la Federación de Fútbol, y llegó el FBI y se lo llevó presos. En Zúrich fue, en realidad, no en Ginebra. ¿Qué hacía el FBI en Zúrich llevándose presos? Porque esos señores, que eran corruptos, los de la FIFA, ¿se acuerdan? Hace 7, 8 años atrás, habían utilizado el dólar. Y eso es territorio de los Estados Unidos, entonces yo puedo hacer lo que quiero.
Y esto lo han utilizado con delincuentes, pero con países, con gobiernos, con empresas europeas. En Francia, en el caso de Alstom, la gran empresa tecnológica, la condenaron. Los bancos que han hecho negocios que a ellos no les han gustado, los penalizan. Y la segunda realidad es que el mundo, sobre todo el mundo del sur, se ha dado cuenta que en cualquier momento los norteamericanos te incautan tus fondos o tus recursos que están depositados en dólares. Los 300.000 millones de dólares de Rusia, los 30.000 millones de Gaddafi, los no sé cuántos millones de Venezuela. Entonces, principalmente Arabia Saudita ha dicho, pero ¿y estos señores que hoy han incautado los fondos de Rusia? ¿Por qué no me van a incautar los míos? Incautar quiere decir robarlos, ¿no? Es decir, que yo me los quedo, los tiene depositados aquí en dólares, yo me los quedo. Entonces, todos estos países se están dando cuenta, ya lo sabía, esto no es que alguien se ha dado cuenta de la noche a la mañana, pero han tomado coraje y han dicho, esta realidad, este sistema, esta forma de organizar el mundo, en el cual el mundo les financia el déficit público a los Estados Unidos y les financia la inflación de los Estados Unidos, y que además en cualquier momento me roban mis recursos, este sistema, esta organización no funciona más. Es la organización que viene de Bretton Woods, de los acuerdos de allí después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual los Estados Unidos dijeron, ganamos nosotros la guerra, cosa que no había sucedido, pero ganamos nosotros, somos los demócratas del mundo e imponemos las reglas. Y la principal es el dólar como moneda de cambio, como moneda de intercambio y como moneda de ahorro y de refugio. Esa es creo que es la realidad, Marta. No sé si quieres comentar algo sobre esa desdolarización y también sobre lo que comentábamos antes, ese rastro de explosivos que dice Rusia que ha detectado en un carguero que iba a Rusia y que había pasado por puertos ucranianos. Sí, bueno, pues poco más a lo que ha dicho Ariel respecto a los explosivos, pues es que en cualquier conflicto eso se hace, es decir, se utilizan los escudos humanos, se utilizan las infraestructuras civiles, hospitales, orfanatos, asilos de gente mayor, es decir, todo lo que a priori, pues si se ataca y ocasiona daños humanos, pues es feo, es decir, pues da lo mismo que sea Ucrania o Rusia o cualquier otro país a lo largo de la historia, pues hombre, aparecen las noticias con que un país X ha atacado un orfanato, bueno, pues queda feo, ¿no? Es decir, es hasta reprobable, ¿no? Y en este sentido, pues es en parte comprensible que la otra parte beligerante pues utilice estas infraestructuras para camuflar armamento porque en la guerra pues hay cuestiones morales incluso que se dejan de lado, ¿no? Y aquí entraríamos en ese campo, con lo cual a mí no me sorprende. Yo creo que lo está haciendo Rusia, pero también lo está haciendo Ucrania, es decir, estamos en una guerra y esto pues es que es casi más antiguo, esta práctica es casi más antigua que el hilo negro, ¿no? Que diríamos, pero a mí no me sorprende. También es verdad que creo que lo están haciendo unos y lo están haciendo otros, o sea que también hay que tomar las distancias oportunas en ambos casos. Y respecto a la desdolarización, pues claro, es que es un proceso en el que utilizar una moneda determinada supone darle una ventaja competitiva y una ventaja adicional a una de las partes. En un mundo en el que únicamente, un mundo unipolar en el que Estados Unidos aparece como la gran potencia única y hegemónica, pues no hay más, pero recordemos que es que ese ya no es el mundo en el que vivimos. A julio de 2023 hay otros actores, hay otras monedas que están apareciendo en la escena internacional, otras están consolidadas, hay operaciones que se hacen en euros, todo el volumen, bueno, pues también por eso se creó la moneda única, por supuesto para progresar en la unidad europea, pero también para disponer de una moneda mucho más fuerte, mucho más competitiva y referencia a nivel mundial para tener ventaja comercial y ventaja financiera a la hora de realizar ciertos intercambios. China está haciendo lo propio con el yuan, Rusia quiere hacerlo, solo que hay un embargo y una serie de sanciones que afectan y que lastran el rublo, pero es que es un proceso en el que vamos encaminados que, bueno, pues en un par de años se verá más claramente, pero es un proceso que viene el liderazgo del dólar, que viene después de la Segunda Guerra Mundial, como decía Ariel, que tiene un punto de inflexión cuando Nixon declara la no convertibilidad del dólar, esa ligación del dólar y el oro, es decir, Nixon la rompe. A partir de ahí se inicia un proceso
en el que los demás países pues empiezan a pensar de una manera diferente, que coge carrerilla con la disolución o el colapso de la Unión Soviética y todos los hechos que empiezan a sucederse a partir de la entrada del tercer milenio. Y es a lo que nos ha conducido la historia, en lo que estamos hoy, pero es una situación que se verá todavía con mayor fuerza, con mayor virulencia en los próximos años y bueno, pues posiblemente haya alguna moneda que surja o que coja más fuerza, ¿no? Si al final se crea esta moneda BRIC, que yo no creo que sea una moneda tangible, ¿no? No creo que países tan diversos, y ya ha costado con la Unión Europea crear una moneda común cuando establecimos ciertos criterios de convergencia en países vecinos, en países relativamente pequeños de tamaño comparado con Rusia y con China. Bueno, pues es que poner una moneda común o crear una moneda común para países tan dispares que no son ni siquiera colindantes geográficamente como Rusia, China, Sudáfrica, Brasil, puede ser una locura desde el punto de vista práctico e incluso del diseño, ¿no? Yo creo que llegarán a algo parecido a lo que en su día fue la serpiente europea, que es la puesta en común de ciertos indicadores y por ahí pues puedan un poco salir del paso, ¿no? Pero también hablar de una moneda BRIC yo creo que es demasiado aventurado e incluso en parte economía ficción, ¿no? Muy interesante todo lo que comentáis sobre esa desdolarización cuando parece que es claramente la tendencia, ¿no?, a la que nos dirigimos, más bien de cara a los próximos años, pero a un plazo un poquito más largo, no tan corto plazo, pero ya vemos viendo cómo el dólar está empezando a caer, ¿no?, en su uso en términos más internacionales. Quiero irme ahora, bajar al campo de batalla, al terreno donde están luchando el ejército de Rusia y también el de Ucrania. Con respecto a la contraofensiva, hoy Vladimir Putin la ha mencionado, ha sido una de las primeras veces donde reconoce que hay contraofensiva de Ucrania. Y aunque Zelensky ahora dice que hay muy buenos resultados, da la sensación de que algunos medios de comunicación son más optimistas con una contraofensiva que en primer lugar era algo más lenta. Hoy, por ejemplo, Financial Times publicaba un dato bastante relevante. Decía, Ucrania ha perdido ya una quinta parte del equipo de la OTAN para la contraofensiva. ¿Cómo está yendo la contraofensiva? Y os quiero avanzar que nos quedan aproximadamente unos 7 minutitos, como mucho, 6 minutos, y quiero que los dos tengáis tiempo para comentar esto, e incluso si nos da tiempo también hablar de los BRICS y de esa reunión de agosto. Voy a empezar con Ariel. Bueno, aquí Marta, ya lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, estamos hablando de propaganda, uno dice que gana más, el otro que tiró más bombas, que destruyó más blindados, o que... yo no, si bien sigo a varios expertos, allí en los Estados Unidos está Martianov, un ruso que conoce muy bien el tema militar de la región, y hay varios analistas dentro de Rusia, dentro de Ucrania, en Francia especialmente, que es a quienes más sigo yo, y hay opiniones diversas, y aquí esto puede dar para mucha tela para cortar. Yo no quiero entrar en ese tema porque, entre otras cosas, porque debajo de esas bombas hay seres humanos, ya sea ucranianos, ya sea rusos, hay muertos, mutilados, en fin, lo que hemos dicho, y yo tomo esto con muchísimo pudor para no entrar en el debate. Esto no es un partido de fútbol, a ver quién va ganando, si hizo más goles uno o más goles el otro. No me gusta entrar en eso. Lo que sí creo es que les creo a los propios comandantes de los Estados Unidos, de la OTAN, aquellos que ya se han retirado y que tienen libertad para hablar, los que están en funciones, en actividad, obviamente no lo pueden hacer. Y aquellos dicen, esa guerra está perdida, Ucrania no podrá ganar esa guerra, lo que se está haciendo es prolongar un dolor, prolongar un destrozo, prolongar una destrucción de ese país, a tal punto que la Unión Europea, los queridos amigos, Borrell, Úrsula, estos grandes guerreros que no mandan a sus hijos a la guerra, ellos cobran 40, 50 mil euros por mes, no pagan impuestos, pero no van a la guerra, ni mandan a sus hijos, ni sus amigos, que vayan los ucranianos, ¿no? Ahora acaba de desbloquear, creo que en el día de ayer, otros 500 millones de euros, a los que se adicionan a los 1.000... Perdona. Me chivan que nos quedan un minutito, 2 minutitos ahí como mucho. Ahí lo cierro, Marta. Bueno, nada, están alentando una guerra que el candidato demócrata de los Estados Unidos, Robert Kennedy, ha dicho esa guerra está perdida. El candidato a presidente de los Estados Unidos demócrata, quizás uno de los precandidatos, ha dicho esa guerra está perdida y debemos cancelarla lo antes posible, lo mismo que dijo Trump.
Perdona mi prolongación. Adelante, Marta. No, era para que Luis también tuviera algo de tiempo Claro. para hacer algún comentario, pero Claro. Luis, no sé si tienes algo que decir, añadir a lo que ha dicho ya Ariel. Queda nada, un minutito como mucho. Bueno, pues intentaré ser lo más breve y conciso posible. Bueno, yo insisto también, visiones, como decíamos antes con los datos, hay muchas. Cada uno lo va a ver de una manera, lo va a vender de una manera y en función de la opinión pública a la que tenga que contentar en una coyuntura determinada, pues lo va a hacer utilizando una serie de argumentos, ¿no? Ucrania de momento está resistiendo y hay que recordar que está resistiendo más de lo que se esperaba que iba a hacer. Es decir, todos pensaban que en una semana Ucrania iba a caer y Ucrania no ha caído. Por los motivos que sean, por la ayuda que Occidente le ha prestado, posiblemente sea por eso, ¿no? Pero a día de hoy, hasta dónde Zelensky pueda aguantar, cuánto territorio pueda recuperar, pues va a ser el tablero en el que va a jugar la partida de ajedrez de la negociación, porque no va a poder doblegar a Rusia. Es decir, Rusia puede invadir completamente el territorio ucraniano, pero Ucrania no puede hacer lo mismo con el territorio ruso, ¿no? Con lo cual, eso es una desventaja que no hay que olvidar, más allá de que Ucrania esté resistiendo y esté haciéndolo de una manera más considerable de lo que se esperaba. Y a partir de ahí, pues la situación llegará a un momento en el que sea insostenible desde el punto de vista bélico y haya que entrar a negociar. Y la posición de fortaleza que tenga cada uno de ellos en ese momento será la que decante la balanza hacia un sentido u otro en la hora del juicio final, por así decirlo. Pues Luis Rodrigo de Castro, Ariel Umpierrez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más en este programa de Todos Geopolítica, analizando todas las cuestiones del día en términos de geopolítica. Hoy, desde luego, muchas cosas que analizar, que todavía algunas se nos han quedado en el tintero. Parece que una hora no es suficiente. Gracias, Ariel. Gracias, Luis. Un abrazo. Gracias a vosotros. Bueno, pues si nos vamos al mercado, todo sigue en positivo, todo sigue de celebración. Seguimos con subidas superiores al 2% en muchos de los índices europeos. Eurostoxx, por ejemplo, también el MIPTEL italiano, K40, todo sube más de un 2%. Queda ya muy poquito para el cierre europeo, así que enseguida volvemos con Rolling Stocks con ese cierre.